Definitivamente algo constante en la vida es el cambio, así también como hay momentos de dar y recibir. Más adelante les voy a contar todos los detalles del por qué estoy haciendo esto, pero básicamente me estoy despidiendo de absolutamente todo lo que no uso, lo que no aprovecho y lo que sé que otra persona podría sacarle mayor utilidad. Señores, yo ando sacando absolutamente todos los materiales porque estoy organizando y limpiando a profundidad. Todo lo que yo entiendo que no voy a aprovechar, lo que voy a hacer es que lo voy a armar en paquetes tipo sorpresa y lo que se me ocurrió es que todo lo que se recaude con la compra de los materiales lo voy a donar a la causa de Team Water que estoy apoyando durante todo este mes de agosto. Así que acompáñame para ver cómo armo todos estos paquetes. Te voy a enseñar las máquinas que pienso vender y pues todo este proceso de organización porque vienen cambios, pero de eso hablamos más adelante. Con relación a los materiales, lo que se me ocurre es separarlos por tipo de material y por combinación de colores. Entonces, estos son heat press, o sea, estos son de calor. Y este color, por ejemplo, este morado combina con este. Este es como brillosito, este no tanto. Este también combina. Le podemos poner este metálico y miren cómo se va viendo esta combinación. Entonces, esta podría ser una combinación. Aquí hay 4. Y adicional a cada uno pienso ponerle algún tipo de regalito adicional a lo que sea que estén comprando. Como por ejemplo, miren este llaverito. Cuando yo saqué todo esto, yo no calculé que yo no tengo bolsas o fundas, no sé cómo le digan, pero no tengo dónde guardarlas. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar todos los colores ahora y mañana compro todo lo que necesito para empaquetar. Mira. Este es un iridiscente. Ese color me encanta, de verdad. Este color es hermoso. Miren dónde encontré una carta muy bonita de apoyo de HTV Ron. Miren qué bella. Tesoros que uno encuentra cuando está organizando. Al final realmente coloqué más. Terminaron siendo, este es un paquete que es especial de dorado. Está este con el iridiscente y estos colores así como rosa y moradito. Están estos amarillos por acá con algunos toques de dorado y plateado, aunque yo creo que podemos dividir. Bueno, sí, los voy a dejar todos aquí. Entonces están estos azules y morados, los amarillos hasta aquí, estos dorados y plateados acá y estos azul y verde por aquí. Ay, este me encanta, ese es muy bonito. Este también es un material especial de brillo. Entonces yo lo voy a separar por color y lo voy a poner donde va a corresponder. Algo que yo no les dije es que también yo voy a salir de algunos muebles. Voy a salir de las gavetas de plástico donde yo guardaba los vinilos así grandes. Y todavía no me he decidido porque honestamente, esa ha sido la mejor mesa de trabajo que yo tengo porque es sumamente bueno el espacio. Pero yo quiero hacer algo totalmente diferente. Todavía no me decido, pero probablemente voy a vender esta mesa también. Es mi escritorio que me funciona excelente para trabajar, tanto con la computadora como cuando estoy haciendo proyectos manuales. Miren, esa super mesa. Incluso ya yo vendí el otro escritorio que yo tenía, el que era tipo L. Lo vendí a una amiga muy cercana. Si estás viendo este video, un abracito hermoso, Patricia. Pero nada, básicamente ahora mismo no me he decidido, pero probablemente también vaya a vender la mesa. Va a ser lo último que se va, pero para que sepan también que probablemente esté disponible.
Pero si tú quieres saber dónde, cómo y cuándo van a estar disponibles todos estos artículos para la venta, te invito a que me sigas en Instagram, ya que allí es donde estaré compartiendo esto en tiempo real, sobre todo en la comunidad de jefas, ya que a lo interno estaré compartiéndole todos los detalles para que puedan acceder a estas compras a un excelente precio. Y recuerden que también van a poder apoyar la causa Team Water al comprar los materiales sorpresa. Ya van a ser las 12 de la noche, así que nos vemos mañana. Buenos días. Ahora sí, yo pasé por la tienda, compré, estas son algunas de las bolsitas para el tema de los materiales. Que aproveché para preguntarles en la comunidad de Instagram. Miren, ustedes van a mi perfil y ahí donde dice jefas, ustedes le dan ahí y se pueden unir a la comunidad. Aquí yo les estaba preguntando sobre cómo querían los materiales. Ayer yo lo estaba organizando por categoría, o sea, solo de vinilo textil, solo de vinilo adhesivo y por colores. Pero ustedes me dijeron que no, que quieren que sea un mix. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a reorganizar todo nuevamente y van a ser bolsitas donde vamos a tener tanto vinil textil como vinil adhesivo y una sorpresita aleatorio según lo que encuentre aquí en el craft room. Voy a usar esta cinta para amarrar los que son del mismo tipo. Aquí hay 3. Ahora voy a buscar que le combinen de vinil adhesivo, que puede ser, miren, este que está completamente nuevo, o sea, la mayoría están sumamente nuevos. Mira, con estos dos, entonces como estos son adhesivos, lo voy a amarrar junto. Incluso a este le voy a agregar este sticker de vinil que es glossy. Vamos a ponerlo por aquí. Aquí estamos, el primer kit sorpresa. El costo en peso de estos paquetes sorpresas para donar será de 650 pesos. En dólares estamos hablando que son unos $10 aproximadamente, y esto es lo que justamente voy a donar según la cantidad de kits que se vendan. Y luego de mucho pensarlo, estas son las máquinas que tendrán una nueva casa, porque estarán en venta. Si ya me sigues en Instagram, allí están las ventas en vivo, o sea que si estás en Dominicana puedes aprovecharlas. No, la Cricut Joy Extra Nova. Voy a estar vendiendo la máquina para gorras porque una de las cosas que he dejado de hacer son gorras, entonces pues ya no necesito tenerla tanto porque me funcionan otras máquinas que tengo, así que esta va para la venta. Completa en su caja todo lo que necesita, todo lo que trae. Literalmente como nueva. Luego de mucho pensarlo, de verdad, de mucho pensarlo, la próxima máquina que va a tener otro hogar va a ser la Cricut Explore 3. Esta máquina es la que literalmente me ha acompañado todos los días desde hace casi ya año y medio o 2 años, ya ni me acuerdo. Pero esta máquina, aunque la uso mucho y de verdad está en muy buenas condiciones, te la voy a mostrar. Mira, esta es el estado, o sea, ya está en muy buena condición. Es la que utilizo en todos los videos. Mira, yo le había movido estas gomitas que van más para acá. Entonces ahorita las voy a acomodar. Y es que ustedes saben que yo tengo otras máquinas Cricut, entonces necesito eficientizar el espacio, por lo que estaba entre vender la Explore o vender la Caesar. Y no quiero quedarme sin la Caesar porque realmente esta es una marca totalmente diferente y pues yo tengo otros modelos de la Cricut. Entonces decidí que la Explore va a ser la que le voy a decir adiós, aunque ha sido mi fiel compañera durante todo este tiempo. Para las amantes del scrapbooking,
Esta es una crop a dial gigante, o sea, esta herramienta es como esta. Y lo peor de esta herramienta es que yo la tuve en mi carrito como por un año. Y al final no la usé que como 3 o 4 veces. Entonces yo no quiero tener herramientas que no estoy usando constantemente. Así que esta es otra herramienta que va a estar disponible para la venta. Así como yo hice unas cajas sorpresa de lo que sería personalizado por vinil, textil, adhesivo, hice una caja de papelería creativa, solo una, y a esa le puse stickers, un montón de papeles, inclusive le puse mi primera crop a dial a esta caja. Y pues va a ser una sola caja de papelería creativa. Ahí yo voy a tener de todo. Van a ver hojas de scrapbook, de cartulina regular. O sea, hay de todo en una sola caja. O sea que para las interesadas en la papelería creativa, esta es caja única. Si tú no has visto el video anterior, yo les hablé sobre una herramienta nueva de Lockly. O sea, la acaban de lanzar, cuesta como $350 y es para dibujar. Es esta máquina. Si se fijan, esta máquina se arma y entonces ya después yo no encontré dónde ponerla porque tiene esta parte de aquí que lo hace un poquito incómodo de guardar. Y honestamente, a donde voy, no sé si tenga lugar para ella. Que si me gustaría tenerla, sí. Que si creo que le puedo sacar provecho, claro que sí. Pero debo ser objetiva con las cosas que tengo en esta habitación. Y pues definitivamente esta es una herramienta que también va a estar disponible para vender. Como les comenté ahorita, yo vendí uno de los escritorios, era mi escritorio principal, lo vendí. Así también, no sé si se han dado cuenta, pero las máquinas láser no están aquí porque también las vendí. O sea que yo estoy casi que empezando de cero y todo esto ustedes lo van a entender más adelante, pero nada, todas las otras cosas que yo recoja y empiece a organizar, las van a encontrar disponibles en mi Instagram. Así que nuevamente repito, si no me sigues por allá, ve y sígueme ahora mismo. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido. Y si el tiempo se te fue y no pudiste adquirir unas de las bolsas sorpresas de materiales para apoyar la causa de Team Water, te invito a que si aún estamos en el mes de agosto del 2025, visites el enlace en la descripción para que puedas hacer tu aporte. Así sea $1, vas a hacer la diferencia porque vas a estar aportando un año de agua limpia para alguien que lo necesita. El equipo de MrBeast está trabajando con personas en todos los continentes. Hemos visto trabajos en Colombia, específicamente en la zona de La Guajira. También están trabajando en Ecuador, en el África, en fin, en todos los continentes. Algo están haciendo para poder llevar esta causa a más personas. Así que si está dentro de tus posibilidades, anímate a participar. Nos vemos en un próximo video, así que será hasta la próxima.